Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos acá para trabajar la última partecita que vamos a ver del texto de intencionalidad, el capítulo 6 del texto de la mente fenomenológica de los autores Gallagher y Zahavi, que la semana pasada comenzaron a trabajar con la profesora Vilata. Entonces, bueno, una primera aclaración es para quienes quizás empezaran por este video, por este número de práctico, bueno, que vayan al anterior porque está concatenado. Yo acá no voy a ahondar en las cosas que ya han visto en los otros videos. Específicamente nos vamos a centrar en el apartado intencionalidad y conciencia. Acá el tema en el que ponen el eje es cuál es la naturaleza de la relación entre intencionalidad y fenomenalidad. ¿Es una relación intrínseca o esencial o es extrínseca o contingente? Algo contingente es algo casual que podría ser o podría no ser, podría darse o no. Yo podría hacer este video acá o lo podría hacer en otra habitación. Entonces es contingente que yo haga acá el video. ¿Bien? O que dé esta clase en un video presencial, son cuestiones contingentes que tienen que ver con determinado momento, no es algo esencial al dar la clase. Bien, en este caso el tema es la naturaleza de la intencionalidad. La intencionalidad es casual que se vincule con la conciencia, con sujetos conscientes en los que se expresa, que tenga un carácter fenoménico, o sea, que sea vivida de determinada manera. Entonces, una primera aclaración que ya deben haber ido notando si han podido hacer el práctico anterior, es que para estos autores en este capítulo hay los términos de fenomenalidad, conciencia y experiencia están muy vinculados. Bien. La primera posición que ellos traen, vieron que van siempre retomando otros autores y revisando qué pueden tomar de ellos, qué pueden cuestionar a modo un poco de dar cuenta de su propia posición. En este caso, el primer autor que ellos toman es Colin McGinn, a quien es indistinto si la intencionalidad se da en un medio consciente o inconsciente. Él considera precisamente que la relación entonces entre intencionalidad y conciencia es una relación contingente. Puede darse o puede no darse. Quiere decir, hay estados con contenido que no necesariamente se dan en una mente consciente. A esto, dicen los autores, se le dan a llamar la concepción del medio, ¿bien? Que consideran que la conciencia justamente no es fundamental, sino que es el medio por el que se transmite cierto contenido, que es esa referencia que es la intencionalidad. Bien, podría ser la mente y su conciencia o podría ser un papel. Son lógicamente independientes la conciencia de la intencionalidad para el estudio, porque en sí la intencionalidad es un fenómeno más general que no solo se da en la mente consciente, sino también en otros medios. Entonces, acá como que la clave es que la conciencia sería el medio en el que la intencionalidad se expresa. ¿Bien? No el único medio, no algo constitutivo o intrínseco. ¿En qué discrepan Gallagher y Zahavi? Quizás ustedes podrían tapar ahí, hacer un ejercicio, frenar un momento el video y pensar un momento si los autores estarán de acuerdo completamente o no, en qué aspecto estarán de acuerdo o no, o sea, estaría bueno que tengan esa posibilidad de hacer el ejercicio, de pensar sobre lo que vamos trabajando antes de ver, digamos, las respuestas correctas. Entonces, bueno, la discrepancia de los autores, suponemos que ya han puesto la pausa, han pensado y ahora seguimos, la expresan ellos al principio de la página, en la página 189, que es donde comienza ese apartado, diciendo que, según parece, como qué es la experiencia y de qué es, no son de ningún modo propiedades independientes. Típicamente los fenomenólogos, como ellos, han sostenido que todo lo que se muestra es una mostración de algo para alguien.
hay contenidos o lo que podemos observar, sobre lo que podemos tener creencias, deseos, expectativas, es necesariamente para alguien. Es decir, no acuerdan en eso con el autor. Un ejemplo que se me ocurre pensar, proponerles, es sobre la frase creo que el fuego sigue creciendo. Vieron que estos días los incendios están tremendos. Esto expresado así sería lo que se llama una actitud proposicional o un estado de actitud proposicional, una determinada actitud como la creencia sobre un contenido, el fuego sigue creciendo. ¿Bien? Los autores ya habían cuestionado que uno pudiera decir que estos son dos cosas que nosotros podemos separar. Acá lo que quieren decir es, no solo no podemos decir que podemos separar el estado de actitud y su contenido, sino que a la vez no podemos separar eso y el estado, digamos, fenoménico o de conciencia para un sujeto en el que se da esa actitud proposicional. Bien, entonces yo lo que les quería traer como ejemplo es esto que le pongo ahí de, supónganse que hay ciertos protagonistas o sujetos de este enunciado, que son un bombero, un poblador de las zonas aledañas al fuego, que por ejemplo lo ve pasar por ahí, no sabe si va a quemar su propiedad, y un agente inmobiliario. El estado de creencia, este creer que el fuego sigue creciendo, ¿sí? El estado de creencia sobre el fuego en crecimiento, ¿es igual a estos distintos sujetos? ¿Sí? Volvemos a la frase de los autores. Como qué es la experiencia y de qué es la experiencia no parecen separables. Como que una puede ser como de pánico, ¿no? Otra puede ser como de expectativa del agente inmobiliario para poder construir. Bien. También puede ser de expectativa del poblador de las zonas aledañas de que no llegue a su casa. Pero es como que esa forma, ese contenido aspectual, esa fenomenología, esa manera en la que se expresa, en la que se da la experiencia acerca del fuego y su creencia acerca del fuego, son por completo diferentes en uno que en otro sujeto. Espero que el ejemplo les sirva como para comprender. Lo vamos a ir retomando. Entonces, McGinn mismo dice que las experiencias, ¿se acuerdan que estaba esto? La intencionalidad y la experiencia o fenomenología. Entonces él dice, los contenidos intencionales, había dicho, la intencionalidad puede ser en un sujeto, digamos, o en un papel, o en una palabra, o sea, en distintos medios. Ahora, centrándose en las experiencias, dice, las experiencias sí son experiencias necesariamente como de doble cara, ¿bien? Tienen este aspecto dirigido al mundo, justamente la intencionalidad, el ser sobre, que era la intencionalidad, presentan el mundo de una determinada manera, pero además la experiencia sí implica un sujeto, un punto de vista subjetivo. ¿Bien? Entonces, los autores dicen, lo subjetivo y lo semántico están encadenados mutuamente. ¿Bien? Son de algo diferente al sujeto, que es la referencia, son como algo para el sujeto. Esa es la característica de la experiencia. Entonces, lo que plantean los autores, intencionalidad no consciente, ellos dicen, ¿es posible entonces sostener la intencionalidad no consciente sostenida por McGinn? Si en realidad la experiencia implica ese contenido subjetivo. Dicen, bueno, sobre esto hay distintos puntos de vista. Van a trabajar sobre dos puntos de vista. Uno es el de John Searle, que es un autor que en 1998 sostiene una distinción que fue muy utilizada entre la intencionalidad genuina, la intencionalidad de la conciencia, y la intencionalidad derivada o metafórica, que sería la intencionalidad que tienen
otros objetos, como por ejemplo los mapas, los signos, las palabras. Todos estos pueden ser sobre algo, son sobre algo en la medida en que hay una mente consciente que los interpreta. Son intencionales en la medida en que son interpretados. Bien, un signo más, si no hay alguien que lo interprete, puede ser considerado como un rayón. Alguien que no sabe qué significa el más, ¿sí? Puede ver y decir, mira qué raya más simpática, y no darle un significado. El adjudicar un significado, bien, el dar un sentido a eso que hay ahí, a ese referente, tomar esa referencia con un sentido, es algo que pueden hacer las mentes conscientes. Otra posición es la de Strawson en 1994. Sostiene que la intencionalidad de la conciencia es intrínseca o no derivada. Ahí, o sea, Strawson, digamos, sí está diciendo que la intencionalidad de la conciencia es algo que no depende de otra intencionalidad. Bien, sería como una regresión al infinito. Pensar que nuestra intencionalidad consciente depende de otra intencionalidad es como suponer que hay algún otro agente, ¿no? Entonces dice, bueno, en esto que justamente, igual que Searle, ¿no? Dice, bueno, hay intencionalidad intrínseca y intencionalidad derivada, como la de los mapas. Strawson se centra en el decir, bueno, pero la intencionalidad de la conciencia es intrínseca, ¿bien? No depende de otro fenómeno u otro objeto. Hay una conexión necesaria o intrínseca entre experiencia, significado e intencionalidad. Nada significa algo en un mundo sin experiencia. Esa es como otra forma de decirlo, ¿no? No hay significado en un mundo en el que no hay sujetos que signifiquen. ¿Bien? Podría precisamente estar el fuego. El fuego no sería algo entendido como fuego, no sería algo temido, no sería algo sobre lo que nadie pueda tener algún tipo de referencia, sobre lo que alguien pudiera dirigirse como objeto intencional. La experiencia es una condición necesaria del sobre qué genuino. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende una vez más? La experiencia, o sea, el tener experiencia, acuérdense que está muy vinculado con conciencia y fenomenalidad, el tener esa experiencia o esa conciencia es condición necesaria, dice el autor, para el sobre qué genuino, o sea, para tener intencionalidad, para significar las cosas, para que las meras cosas tengan un sentido para alguien. Un ejemplo que pone el autor es entre una persona dormida y un CD, ¿no? Entonces dice, en realidad decir que el CD tiene contenidos musicales cuando no está sonando, o pensar que la persona dormida tiene contenidos si no está soñando, es como no decir nada valioso, ¿no? Una persona tiene intencionalidad o tiene contenidos en su mente en la medida en que es consciente de ellos. Igual que un CD, podemos decir que tiene música en la medida que lo escuchamos, que está sonando, no que está guardado en la caja. En la caja suponemos que tendrá, ¿bien? Pero no es algo sobre lo que tenemos conciencia plena o sepamos, ¿bien? Esto está entre páginas 190 y 91. Son 3 paginitas de las que estamos hablando, solo que 3 paginitas cargadas. Fíjense si estos son 3 paginitas que hace falta leer, ir siguiendo los textos porque verdaderamente hay mucho contenido acá. Entonces, frente a esto que dice Strawson, de que la experiencia es una condición necesaria, el sobre qué genuino para la verdadera intencionalidad estaría diciendo. Los autores plantean que eso sería algo de lo que podría estar de acuerdo Husserl, ¿sí? La fenomenología, que consideran que precisamente la conciencia es una fuente de la intencionalidad, del significado, del ser sobre qué, sobre cosas, y de adjudicarle a esas cosas un sentido,
y darle entonces un significado completo. A la vez sostienen que un análisis de los estados intencionales no conscientes va a ser necesariamente diferente que el análisis de un estado consciente. No habría en eso algo en paralelo. ¿En esto qué están queriendo decir? Bueno, sí, efectivamente puede haber intencionalidad inconsciente o intencionalidad derivada, o sea, en los mapas, en los signos, en el lenguaje, pero se va a estudiar de una manera por completo distinta que la que se estudia la intencionalidad originaria, si tomamos este sentido de Searle, o si lo pensamos como ellos están diciendo, de que es una cosa intrínseca o esencial a la conciencia y a la intencionalidad, el vínculo entre ambas. Entonces, lo que ellos proponen es tratar sobre la intencionalidad consciente, requiere un enfoque integrado. ¿Bien? Y acá yo traía como recordatorio esto que al principio del capítulo, ustedes vieron bien con la profe Vilata, de que ellos cuestionaban esto de yo puedo dividir la actitud y el contenido. ¿Bien? Pues no, yo necesito vincular la actitud, el contenido y la manera en que eso es vivido por un sujeto. Para tener un análisis integral de la intencionalidad consciente. Va a ser por completo diferente, como decíamos, la intencionalidad inconsciente o derivada, ¿bien? De un mapa, de un cuadro, de una canción. Son todas cosas que son sobres, que tienen contenidos, que nos dicen cosas, pero nos dicen cosas a un alguien que las puede interpretar así, captar así. Entonces, dar cuenta de la intencionalidad de la experiencia implica el aspecto fenoménico. ¿Bien? ¿Cómo lo siente? Acuérdense, el bombero o el habitante o el interesado por ahí en un negocio que le viene bien que justamente haya un incendio. Lo van a sentir de manera completamente distinta. ¿Bien? Entonces, también por el contrario, dar cuenta del aspecto fenoménico de una experiencia va a ser inevitablemente dar cuenta de la intencionalidad. ¿Bien? Entonces yo les ponía acá nuevamente dos ejemplos, ya como para cerrar, que serían el ejemplo de creo que hay sol. Es diferente el análisis de creo que hay sol si yo le sumo el sol me abruma o el sol o adoro el sol. Bien, ese creo más el contenido, el estado de actitud más el contenido para la experiencia de alguien que le abruma el sol va a ser diferente que para alguien que adora el sol. Podemos pensar que hasta en términos de conductas, o sea, seguramente quien adora el sol va a ir al sol si puede o va a abrir las ventanas y quien lo abruma va a tratar de cerrar y de aislarse y de no darse cuenta, digamos, de esa situación de que hay sol. ¿Bien? O deseo que llueva. Bien, tengo miedo de los incendios, me gusta salir a chapotear. Bien, entonces deseo que llueva va a ser muy diferente según el sujeto en el que se expresa y su contenido completo va a ser diferente si es en alguien que teme a los incendios y entonces desea que llueva, o sea, va a estar contenta esa persona y su fenomenología, su experiencia va a ser de expectativa. Bien, si le gusta salir a chapotear, o sea, no va a ser directamente despreocupada, porque en este otro va a ser una experiencia atenta pero preocupada, expectante de que se solucione un problema, mientras que el otro es sencillamente de puro juego, ¿no? Así es decir, esperar que llueva para salir a jugar. Bien, entonces, en todos estos casos lo que quiero mostrar es que lo que los autores quieren mostrar es que justamente para quién es, con qué experiencia, con qué vivencia, con qué expectativa, va a hacer que sea distinto el todo del análisis, ese integrado del que hablaban, ¿sí? El enfoque integrado acerca de la conciencia intencional. Bueno,
que les sirva. Si tienen muchas dudas o cuestiones, las pueden expresar. Tienen también sus clases en vivo, tienen las clases de consulta, tienen los foros de las comisiones para sacarse las dudas. Y bueno, les deseo un buen estudio y una vez más espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.